el último día, nosotros hicimos una simulación de carrera. Pusimos gasolina para 57 vueltas e hicimos la carrera completa, con pitstops reales, cambiando los neumáticos y demás. Al mismo tiempo, Ferrari estaba haciendo lo mismo, con gasolina para hacer las 57 vueltas carreras, haciendo los pitstops y todo. Aston Martin fue más rápido. Adrian Newey, el genio de la aerodinámica a nivel mundial. Solo hay alguien a su nivel. Da Fallows. Primeros me parecía más complicado. Esto yo lo hablaba antes de que empezasen los tests. Luego ves cómo han transcurrido los tests y sobre todo ves lo que dice la gente de allí de la Fórmula 1. Cuando Toto Wolff dice que ojito con Aston Martin, cuando compañeros nuestros de otros países, cuando ves a, por ejemplo, Will Buxton diciendo que ojito con Aston Martin, cuando ves a mis compañeros de Motorsport o de Autosport como Jonathan Noble o más gente que ha estado allí en el circuito como Roberto Kinker y tal, y te dicen ojito con Aston Martin, pues ojito con Aston Martin, ¿no? Los números que nos venían de túnel de viento de simulación eran muy buenos, que las sensaciones del filming también lo eran, pero que además es un coche que yo siempre he dicho que me gusta porque han arriesgado. Y quien arriesga a veces pierde, pero a veces gana. Los rivales de Red Bull serán Mercedes, Ferrari y quizá Aston Martin. En la prensa alemana, en la prensa británica, solo se habla de Aston Martin. Si te fijas en el canal de YouTube de la Fórmula 1, el último vídeo que han sacado es ¿por qué es tan rápido el Aston Martin? Bueno, muy buenas a todos, mi nombre es KimiF1 y estamos en un nuevo vídeo para el canal. Bueno, sé que no suelo empezar los vídeos de esta manera y que solo soléis ver, pues bueno, una introducción con mi cara en los vídeos que son más o menos especiales. Pero es que este vídeo considero que lo es y es que no es un vídeo más para el canal. Como habréis notado, este vídeo dura más de lo normal y esto se debe a que no es un vídeo convencional, aunque esté publicado un miércoles como puedo publicar cualquier otro vídeo. Y es que en este vídeo voy a repasar toda la información que ha salido hasta ahora, al menos en líneas generales, sobre Aston Martin y sobre Fernando Alonso, y que creo que si eres fan o bien de Fernando o bien de Aston Martin, pues creo que es bastante interesante que veas este vídeo antes del Gran Premio de Bahrein, que empezará el viernes. Evidentemente no voy a confirmar nada, no voy a dar mi opinión, por así decirlo, acerca del rendimiento de que creo que va a tener Aston Martin este fin de semana, porque la verdad es que no lo sé, pero sí que es cierto que los test de pretemporada han sido bastante ilusionantes, y no lo digo por los tiempos, que evidentemente nunca son relevantes, sino porque claramente lo han dicho gente como Adrian Newey, como Christian Horner, como Toto Wolff, periodistas británicos bastante reputados en la Fórmula 1, etc. Así que nada, creo que el vídeo va a estar bastante interesante, creo que el vídeo puede gustar bastante, espero que sea así. Como siempre, no olvidéis dejar un buen me gusta, a ver si llegamos a esa meta de 30 likes, no olvidéis suscribiros, a ver si llegamos también a esa meta de 3000 suscriptores, que poco a poco la vamos consiguiendo. Y nada, como digo, tanto si eres fan de Fernando como si no lo eres, si eres fan de la Fórmula 1, igual quédate hasta el final porque creo que te puede interesar saber un poco un resumen de todo lo que ha pasado con Aston Martin hasta el día de hoy y lo que creo que puede ocurrir este viernes, basándome un poco, ¿no?, evidentemente en todo lo que han dicho los periodistas expertos en la Fórmula 1. Comenzamos. Hace unos meses, evidentemente, nadie se imaginaba que nos encontraríamos en esta situación. De hecho, cuando subí el vídeo hablando sobre que Fernando ganaría el Mundial con Aston Martin, me refería claramente a años como el 2024 o el 2025. Con ello, también me refería a que sería en esas fechas donde podríamos ver, en mi opinión, a Aston Martin luchando por estar en la zona alta. Sin embargo, nunca me imaginé que ya lo situarían aquí en el año 2023. Para poneros un poco en contexto, antes de empezar, recordaros que Aston Martin hace apenas un año, con el cambio de normativa ya establecido, era ni más ni menos que el 9º coche, solo por delante del equipo Williams, lo que obviamente no daba muy buenas sensaciones. Sin embargo, parece que algo totalmente distinto ha ocurrido ahora, algo que parece que ya empezó a surgir el año pasado. En el año 2022, Aston Martin presentó un monoplaza que no cumplía sus expectativas. Bueno, ni las suyas ni la de nadie con ganas de competir, porque Aston Martin era realmente lamentable, quedándose en Q1 de forma constante y siendo claramente el 9º coche, habiéndose quedado atrás de equipos como Haas o Alfa Romeo, que parecía que sí que habían sabido reaccionar a este cambio de normativa. Sin embargo, Lawrence Stroll tenía claro que algo debía cambiar. Se empezó con él la construcción de una fábrica enorme para la escudería. Se prevé además que sea de las mejores fábricas de la Fórmula 1. Se ficharon además a grandes ingenieros como Dan Fallows o Eric Blandin, además de esperarse que el túnel de viento esté acabado para el año 2024. Tras el fatídico inicio de temporada, Aston Martin reaccionó y trajo a Barcelona un nuevo coche. Parecía que al principio no funcionaba, sin embargo pronto empezaron a avanzar.
Poco después se demostró que el coche tenía un claro punto negativo, unas qualis bastante malas que podían llegar a lastrar al equipo de cara al domingo. Sin embargo, en carrera tenían un ritmo decente que les permitía ser en su mayoría de ocasiones el sexto monoplaza en cuanto a rendimiento en pista. Esto, sumado a las grandes salidas que caracterizaban al equipo verde, les permitían remontar los domingos. Sin embargo, seguían contando con algunas desventajas, como estrategias que en ocasiones eran bastante malas, así como algún que otro pit stop lento. Finalmente, el Aston Martin se tuvo que conformar con tener el sexto coche en rendimiento y quedar séptimos en constructores, que ojo, matizo, no es lo mismo. En parte, según ellos, a que no podían avanzar mucho más en rendimiento debido al límite presupuestario, pues que les impedía seguir trayendo mejoras. Ya con el sexto monoplaza en rendimiento, repito, en rendimiento no en constructores, ya que Aston Martin claramente era mejor que Alfa Romeo a partir de la mitad de la segunda temporada, vimos cómo Vettel anunciaba su retirada. Una semana después se anunciaba el fichaje de Fernando Alonso por la escudería verde. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo es posible que un fichaje que no ilusiona a la gente y que incluso algunos incomprendían, entre los que yo me incluyo, ha pasado a ser uno de los proyectos más ilusionantes de la carrera de Fernando? Llegamos al parón de invierno con unas claves. La primera es que el Aston Martin 23 es el primer monoplaza de los de Silverstone diseñado mano a mano por Dan Fallows y Eric Blandin. La segunda, que la fábrica estará terminada en parte para este año 2023. La tercera, que Dan Fallows asegura un desarrollo totalmente agresivo para su primer Aston Martin. Y la cuarta, que Pedro de la Rosa fichó como embajador de la escudería. Para este momento todos teníamos claro que el objetivo de Aston Martin tenía que ser el cuarto puesto en constructores este año. Esto se confirmó con las siguientes declaraciones de Antonio Lobato, periodista de Fórmula 1 en España y comentarista hace un mes aproximadamente en su cuenta de Instagram. Es decir, un día antes conoceremos cómo es el Aston Martin de Fernando Alonso. Primero me han dicho que va a ser muy espectacular y lo que se comenta en las fábricas ahora mismo es que Aston Martin va a dar un salto hacia adelante muy grande. No penséis que va a ganar carreras o que va a luchar por el Mundial, eso no, pero podría Aston Martin, y esto se comenta entre las fábricas, podría estar a la altura de Alpine o McLaren en el arranque de temporada. Así que, ojito que igual nos lo pasamos bien. Antes de continuar, quiero que todos aquellos veáis este fragmento del Gran Premio de Twitch de Ibai el año pasado. Gran Premio narrado por Lobato, y en el que le cuenta a Ibai cuál es su opinión sobre el equipo Alpine. Recordemos que esto es inicio del 2022, estaba toda la campaña del plan, etc. Este mensaje lo transmitió a finales de febrero, después de los test de pretemporada. Están ovacionando de la Estoy un poco preocupado por el plan. ¿Estás preocupado por el plan, Antonio? Un poquito preocupado. Por lo que pasó el otro día con el Alpine, ¿verdad? No va muy allá, ¿eh? No va muy allá. No está muy contento. Pero bueno, paciencia. Paciencia, pero empieza ya. En este negocio no hay paciencia. Hay impaciencia. El plan de momento no está va en problemas. Con esto quiero aclarar que es falso que Antonio haya vendido humo con el plan, como tratan de decir algunos. Continuando con el vídeo, vimos cómo avanzaban las semanas y llegaban más noticias de las que se esperaban. Y es que tras ese rumor de que el Aston Martin podía empezar siendo el cuarto equipo, creíamos que nada más podía salir hasta que empezaron a salir aún más noticias. Muchas de ellas tras la presentación del AMR 23, pero antes os dejo con este extracto del directo de Soy Motor, viendo la presentación en la que Antonio Lobato volvió a hablar. Habla en serio, te habla en serio. Lo que puedo decir, número uno, Ojo. Fernando está muy contento. Está muy contento. Y lo he hablado con él, lo he hablado con su padre, lo he hablado con más gente. Y yo no le he visto tan optimista. Bueno, la verdad es que no le he visto tan optimista nunca. Ni siquiera en el año 2005, que tenían un pepino y lo sabían, él fue mucho más cauto, ¿no? En sus... Sinceramente no haré un análisis técnico de la MR23 porque desconozco de ingeniería, pero si queréis ver un análisis de lo que fue la presentación con declaraciones de auténticos expertos sobre el nuevo Aston Martin, tendréis el vídeo en la descripción. De inmediato, tras la presentación, empezaron a salir los primeros rumores que no colocaban a Aston Martin como candidato al cuarto equipo, sino incluso a algo más grande. Las primeras declaraciones vinieron por parte de Giorgio Piola y Franco Nunes, periodistas de Motores por Italia, sobre el AMR 23, con soluciones extremas e incluso alguna interpretación no vista anteriormente. Los periodistas han llegado incluso a sugerir que podría ser el coche sorpresa de la temporada. Si bien es cierto que venían también algunas declaraciones menos positivas, como las de Gary Anderson, quien decía lo siguiente: bien, pero no comprendo del todo el ala delantera y creo que podría generar un flujo confuso difícil de manejar. Otra declaración positiva vino sobre Mark Hughes, un periodista británico mucho más conocido, quien decía lo siguiente: mucho más ruido positivo alrededor de este equipo y de su nuevo coche.
Los números del túnel de viento se rumorean que son muy buenos. Fernando podría haber escogido por fin el lugar correcto. Con estos rumores empezaban los test, no sin antes anunciar a Antonio Lobato que iría por primera vez en más de 6 años a los test de pretemporada de Bahrein, de la mano del periodista Cristóbal Rosalain. Algo que también generó curiosidad debido a su filosofía de no acudir a los circuitos estas últimas temporadas. Llegaron los test de pretemporada y Aston Martin empezaba con problemas, con un fallo eléctrico en la primera vuelta que provocaba una bandera roja y más tarde una rotura en el suelo del monoplaza que le quitaba a Fernando tiempo de rodaje. A partir de entonces, Aston Martin no sufriría ningún problema más. La cosa empezaba a ponerse seria con las declaraciones breves, pero fuertes que hacía Adrian Newey, uno de los mejores ingenieros que ha pisado un paddock de Fórmula 1, sobre quién creía que podría estar en la batalla junto a ellos este año. Mercedes, Ferrari y tal vez Aston Martin, no me intriga ninguno más. Declaraciones potentes y que nadie esperaba, pero que no fueron las únicas, ya que seguido de Newey vinieron también unas fuertes declaraciones de Christian Horner, team principal del equipo Red Bull, que decía lo siguiente: creo que han dado un gran paso, parece que su concepto de coche les ha hecho avanzar y que no están demasiado lejos. Unas declaraciones realmente fuertes en las que decía ni más ni menos que veía a Aston Martin arriba, algo totalmente impensable 1 o 2 semanas antes de estas declaraciones. Lo realmente interesante vino el día 3 de los test de pretemporada, cuando tras una simulación de carrera el Aston Martin apenas presentó degradación, aún siendo más rápido de lo que había marcado el objetivo. A diferencia de por ejemplo Ferrari, quien mostró un severo problema de degradación en sus neumáticos, algo que provocó mucha ilusión. Os dejo con el primer stint de Fernando en pantalla con el C3, que es el neumático que usará como blando en el Gran Premio de Bahrein, uno de los circuitos con mayor degradación de todo el calendario. Tras acabar los test, decidió rematar Toto Wolff, team principal del equipo Mercedes, equipo que no había logrado ir excesivamente bien, quien decía lo siguiente: según nuestros cálculos, el Aston Martin podría terminar en segundo lugar en Bahrein. Una absoluta locura a la que no tardó en responder Lobato desde el paddock, pidiendo perdón por haber dudado del fichaje de Fernando por Aston Martin y asegurando que pese a que en la Fórmula 1 no existen los milagros, lo que ha visto en ese equipo y en ese coche está muy cerca de ser uno de ellos. Os dejo con la declaración completa. Pero es cierto que aquí yo he vivido una especie de milagro. Lo que he visto en este equipo es algo mágico, ¿eh? O sea, el salto es importante. No va a ganar, tengamos claro, porque Red Bull están muy fuertes, pero, ostras, el cambio es brutal. El cambio es brutal. Yo me acuerdo en el año 2005 cuando todo el mundo hablaba de que Renault tenía un coche increíble en los test. Decían, es que este coche puede ganar carreras. A ver, aquí no es el caso de Renault 2005. Hay un equipo que está por delante clarísimamente, que es Red Bull. Pero el salto que va a dar Aston Martin, no sé para terminar en qué posición. Si va a terminar sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo, no lo sé. Pero el salto va a ser muy importante. Y oye, aplauso para ellos, para la gente nueva, para la gente que ya estaba, que lo han conseguido. Además, como estáis viendo por pantalla, Antonio Lobato decidió finalizar los test con un tuit que, como estáis viendo, revolucionó completamente las redes. Para acabar, Antonio se aventuraba a poner a Aston Martin como segundo coche, no en la temporada, sino solo de momento en el Gran Premio de Bahrein. Y si os he enseñado antes el extracto de Antonio en el que hablaba de lo mal que iba el plan de Alpine, el año pasado era para demostrar que Antonio no trata de vender humo, ni lo ha hecho antes. Si cuenta algo es porque son sus sensaciones y es lo que ve y oye en el paddock. A mí personalmente no me parece una broma su información. Para finalizar con el vídeo, sé que dije que no daría mi opinión, ya que aunque no lo parezca, lo que he dado es solo información, con las declaraciones buenas y malas, aunque muy pocas, pero es que no hay más, que han salido de este coche. Voy a mojarme y seré prudente para evitar desilusiones. Creo que el Aston Martin empezará como cuarto equipo. Si luego ocurre algo mejor, esa sorpresa que nos llevamos. Dicho esto, algo que sí que me gusta es la ilusión con la que se está viviendo esto en las redes, pensando en un posible buen coche para Fernando después de 10 años. Y es que si en algo debería de coincidir todo el mundo es que aunque tenga 42 años, después de 10 años en coches basura, Fernando merece una oportunidad para demostrar de lo que es capaz de hacer con un buen monoplaza. ¿Lo veremos este 2023? Quién sabe, soñemos, al menos hasta el viernes, y cuando llegue el Gran Premio, que el destino se atreva a quitarnos la razón.
Dicho esto, yo ya me despido, espero que os haya gustado el vídeo más extenso de lo habitual, pero es que he tratado de resumir, pero a la vez de recopilar toda la información, ¿no?, que he podido encontrar de estos últimos meses sobre Aston Martin hasta el día de hoy, para poneros un poco en contexto para los que hayáis estado más desinformados. No sabía si publicar este vídeo hoy o el viernes, pero es que el viernes imagino que ya se empezará a ver un poco el ritmo y el rendimiento de todos los coches en general, por lo que creo que parecía mucho más interesante publicar este vídeo hoy. Ya casi os lo podéis ver y así vais con más información de cara al Gran Premio. Dicho esto, como siempre, no olvidéis suscribiros y si podéis activar la campanita para que os notifique de todos los vídeos que publique y a ver si podemos ir avanzando, ¿no?, hacia esa meta de los 3000 suscriptores. Dicho también esto, no olvidéis dejar un like a ver si llegamos a esa meta de 30 me gusta como ya es habitual. Yo ya me despido, mi nombre es KimiF1 y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.